Bueno, era una semana tan difícil para el gobierno, esta, ¿no? Desde el viernes pasado hasta ahora. Y sin embargo, la dio vuelta en lo político, no en lo ético y demás, ¿no? Y hay, por supuesto, responsabilidades que tienen que ver con dirigentes políticos en el Parlamento. Ricardo Alfonsín, buen día, ¿cómo está? Alfredo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Estaba viendo, ayer teníamos nuestros móviles ahí en el Congreso toda la semana. Y la Sí, verdad es que Milei tuvo una semana terrible en materia de todo lo que ocurrió, que hay que ver el impacto que tiene, eso se va a ver en la ciudadanía. Pero en el Parlamento hay cantidad de dirigentes que, por ejemplo, bocharon la comisión para investigar el Criptogate. Y te pregunto a vos, como un hombre histórico en su momento del radicalismo, con el aporte sí, de muchos radicales nuevamente, ¿no? Que lo ayudaron. sí, eso viene pasando, Alfredo, desde que asumió la Libertad Avanza el gobierno. El partido vino acompañando las posiciones del oficialismo, junto con el PRO, junto con el Encuentro Federal, Ujú. eh, acompañando decisiones que eran muy malas para el país, por lo menos desde el punto de vista del pensamiento radical, muy dañinas para las mayorías populares, para la clase media, la clase trabajadora, para la educación pública, la salud pública, la pequeña y la mediana empresa. Mirá, vos sabés que yo me fui del partido, ¿no? Sí, por eso Porque dije la verdad, lo que dije claro, antes, ¿no? ya, te voy a decir, yo creo, a ver, se van a enojar, pero creo que esta dirigencia que ha venido conduciendo a la Unión Cívica Radical desde el año 2015 ha sido al partido lo que la dirigencia de la Libertad Avanza es al país. Mira, no estuvieron a la altura de las circunstancias, lamentablemente. Ujú. Cometieron un error tras otro, no había debate en el partido, no dialogaban, solo dialogaban los que pensaban igual, no había pensamiento estratégico, lo convirtieron al partido en una suma de proyectos locales o de proyectos personales incluso, lo convirtieron en una maquinaria electoral, les faltó idoneidad. Te diría, mirá, para decirlo sin vueltas, lo han hecho mierda la Unión Cívica Radical. Sí, estaba. Y eso es lo que han hecho con el partido. Un partido que, como cualquier otro partido integrado por seres humanos, comete errores. Pero yo nunca creo en la historia de la Unión Cívica Radical se deben haber cometido tantos errores Yo como los que se han inicié el cometido. programa, Ricardo, diciendo que muchos, porque estaba viendo aquí, ¿no? Cómo fueron, hubo también radicales que motorizaron propuestas Sí, para investigar a Milei, pero otros radicales de, sí, bueno, de los pero mismos a ver, espacios lo Alfredo, pero boicotearon. Es no, decir, yo sí, te nombro pero Eduardo Vicchi, de Corrientes, sí, Víctor Zimmerman, del Chaco, Estela Maris Olaya, de Entre Ríos, Mariana Churi, de Mendoza, Eduardo Galareto, de Santa Fe, y Mercedes Valenzuela, de Corrientes. Algunos los debes conocer o a todos, no pero sé. sí, claro, cómo no lo voy a conocer, Pero Alfredo, todos pero no, no es, siguen pero reivindicando, Alfredo, hablan de tu padre, ponen, cuando llega el aniversario, ponen la foto de tu padre y hablan de homenaje a la República y todo sí, esto. Están en las antípodas sí, hoy. yo no hago nombres personales porque no, no hay que mirar la fotografía, esto es todo un proceso. Ha sido el Ujú. partido el que ha actuado de esta manera, la dirigencia que ha tenido la responsabilidad de conducir al partido no estuvo a la altura de las circunstancias. Ha sido la dirigencia. En algún momento fueron algunos dirigentes, en otro momento fueron otros, pero todos, nadie ha sido capaz de promover en la Unión Cívica Radical un proceso de reflexión para pensar acerca de si lo que se venía haciendo desde el 2015 era correcto. Primero, desde el punto de vista del país y segundo, desde el punto de vista del partido. Si este proceso se hubiera dado, las respuestas a esta pregunta hubieran sido negativas y tal Claro. vez podían haber cambiado, pero hablaban solo entre los que piensan igual. No escuchaban a los que decían cosas distintas o a los que le discrepaban. Actuaban como los dueños de la verdad. Las consecuencias están a la vista. Les faltó oficio, les faltó experiencia. Mirá, te digo, en serio, me hace acordar mucho la dirigencia esta a la dirigencia de la Libertad Avanza, que tampoco tiene
la experiencia necesaria ni la Sí, pero visión Ricardo, necesaria para gobernar el país. pero el radicalismo tiene una tradición larguísima, donde también ha habido distintas tendencias. No era lo mismo Alfonsín que Balbín, no era lo mismo Irigoyen ¿No? que Alvear. Es decir, la Libertad Avanza, que llega casi mesiánicamente, que si me encontraba a cualquiera de nosotros por la calle, te ponían para sumar un lugar en diputado, concejal, en cualquier lado. Ahora, me parece a mí que hay muchos de estos dirigentes radicales que se han aferrado a espacios, a despachos, a sostener puestos. Otros se han ido, Sí, otros se han esto es lo que ido. te digo, esto es lo que te digo, precisamente que no tuvieron, no tenían las condiciones necesarias para conducir un proceso tan Mm, complejo como el que eh, claro. se va generando desde el año 2001. Y bueno, más o menos pudimos manejarnos hasta el año 2011. Ujú. ¿Eh? El último candidato a presidente de la Unión Cívica Radical fue quien habla. No tuvimos Sí. más candidatos a presidente después, salvo en las PASO. El último candidato a presidente. El partido dejó de ser lo que era, el partido se convirtió en maquinaria electoral y, como te decía, en sumatoria de proyectos personales. Bueno, las consecuencias están a la vista. Las que pierdes, lo que perdemos son los argentinos, porque, a ver, ¿de qué dependen las condiciones de vida de la gente? Las condiciones de vida de la gente dependen desde luego de su propio esfuerzo personal, pero también de los gobiernos, de la calidad de los gobiernos. Cuando los gobiernos cometen errores, sufre la gente. ¿Y de qué depende la calidad de los gobiernos? De la calidad de la política. ¿Eh? Y la calidad de la política de la calidad de los partidos. Sí. Nos guste o no, no podemos reemplazar a estas instituciones. Y lo cierto es que desde este punto de vista, la política ha perdido calidad, entre otras cosas porque partidos como la Unión Cívica Radical han perdido calidad y se han transformado de partidos en maquinarias electorales y en combinación de proyectos personales. Eso no es un partido político. ¿El peronismo no le puede pasar algo parecido? Más allá del Sí, liderazgo de Cristín. a todos los partidos, porque los partidos no tienen, los partidos son un concepto, una abstracción hablar de un partido político, son un conjunto de personas Mm, que se reúnen en torno a un sistema de ideas, principios y valores, y esas personas que están trabajando por ese partido, se confunden, empiezan a trabajar por sus propios intereses, o empiezan a olvidarse de las ideas que los reunieron, o empiezan a tomar decisiones puramente electorales. Hoy deciden, bueno, acompañar este proyecto, pero después a los 20 días deciden acompañar el contrario. Eso por lo menos perdió calidad. Y sin calidad no puede haber buenos resultados, ni en política ni en ninguna otra actividad. Más allá de lo que hizo Milei, que pocas veces se ha visto, yo Sí, creo que nunca, por lo menos en todo este proceso, ha sí. pasado cosas, ha habido corrupción, sí, pero casi nunca se vio a alguien promoviendo algo de esta naturaleza, además intangente, de timba financiera, de pibes que juegan en la timba. Ahora va a Estados Unidos, allá obviamente le hacen algunas loas. Sin embargo, da la impresión que la imagen de nación, de país, ha sido tocada, inclusive el liderazgo de derecha que ya lo empiezan a mirar de otra manera, no, digamos, como diciendo, pero ¿qué está haciendo este hombre? No, nos puede servir a nuestros fines propagandísticos, pero ojo lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo creo que sí, eso es lo que está ocurriendo con el país, eso está ocurriendo con el gobierno de la Libertad Avanza, que, bueno, eh, está aplicando políticas que decíamos nosotros ya en el año 2023, no solo no iban a resolver los problemas de los argentinos, sino que los van a complicar y lamentablemente se van a complicar más todavía, a pesar de la defensa que existe por parte de ciertos sectores de este tipo de políticas. La Mediática. historia demuestra Fue un escándalo mediático también, ¿no? mediático desde el campo, desde el punto de vista, desde el campo intelectual, también, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos que realmente creen en estas políticas, pese a lo que la experiencia indica, no van a resolver los problemas. Pero además hay otra cosa. Este gobierno cada vez se está poniendo más autocrático, Ujú. la deriva autoritaria es cada vez más evidente. También esto era previsible en el año 2023. Yo decía en esa época que era necesario hacer, sin llamarlo de esta manera, un cordón sanitario
para evitar que la Libertad Sí. Avanza pudiera ganar las elecciones, que todas las fuerzas Ujú. democráticas y republicanas en serio debían comprometerse a votar a quien compitiera con Milei si Milei llegaba a la segunda vuelta. Bueno, nadie consideró eso, no, muy pocos fueron los que tuvieron en cuenta los riesgos que este señor representaba para la República y para la democracia. Ahora se dan cuenta, era necesario que llegara a la presidencia para darnos cuenta de los riesgos que este señor representaba. Mira, me hace acordar a la pregunta que me hacía muchas veces. ¿Era necesario perder la guerra con la OTAN para darnos cuenta que no le podíamos ganar a Inglaterra? ¿Eh? Mira, yo no me enojo con la gente que no tiene por qué tener bueno, la información o los momentos de reflexión necesarios eh, para poder anticipar qué cosas pueden ocurrir, porque la mayoría de nosotros no nos dedicamos a la política. Bueno, la mayoría de la gente no se dedica a la política. Ahora los intelectuales, los Ujú. políticos, que hayan sido incapaces de advertir que era lo Porque que además podía pasar, era muy evidente, es decir, no es pero que era... muy A evidente. ver, Menem cuando llega al poder, vos lo vas a recordar, llega con un discurso Sí, peronista populista claro, de claro, salariazo y escondía detrás el ajuste neoliberal. pero Acá era de sí, una era evidente la agresividad, la ruptura de la forma. Bueno, eso lo han transformado ahora claro, mediáticamente en una virtud casi, ¿viste? Que bueno, dicen, sí, no, porque bueno, es esa es auténtico. la degradación de la ética pública. Pero a ver, yo nunca había oído a un candidato a presidente que le dijera a sus adversarios ratas, gusanos, Ah, sí. parásitos, lacras, excrementos humanos. Era cuando se analizaba esta manera de actuar de este señor, se hacía referencia, bueno, son estilos distintos, Claro. hoy las cosas son diferentes, pero además era un hombre que decía, cuando le preguntaron si la democracia era para él el mejor régimen de gobierno, balbuceaba, no sabía qué contestar, Sí, pero claro. además se referenciaba en intelectuales. A ver, yo no he leído la obra de los intelectuales como Hayek, Friedman, Rothbard, pero sí he leído sobre ellos. Ninguno de esos intelectuales en los que se referencia a Milley son hombres que valoran demasiado la democracia, al revés, Exactamente. a la democracia la ven como una amenaza para el sistema capitalista, no Exacto. creen en la política por eso. Bueno, pero además, ¿con quiénes se reunían este señor? ¿Con qué liderazgos? ¿Cuáles eran sus líderes en el mundo? Incluso con Israel, con qué sectores del judaísmo se reunía, con los más integristas, los más fundamentalistas. Pero ¿cómo no se daban cuenta de lo que podía ocurrir ahora? Nos damos cuenta, y por supuesto, lo que ha ocurrido con este escándalo de las criptomonedas, creo que va a tener consecuencias, a pesar del esfuerzo que hacen algunos para que, Se bueno, la sociedad apacigüe. crea que eso, sí, la sociedad, digo, no, no es tan grave, no. Esto desde mi punto de vista es gravísimo, yo no estoy en condiciones de determinar hasta qué punto existe dolo o no, solo tiene que determinar la justicia y el Parlamento debería Claro, pero... haber creado una comisión investigadora y el presidente debería haber facilitado, en lugar de hablar con sus senadores y con los senadores de la oposición para que se opongan, debería haber alentado la creación de una No, comisión de no, este pero... tipo. Pero bueno, pero para que la sociedad, para que la sociedad sepa. Bueno, pero así actúa un hombre republicano. El presidente cree, cualquiera sea la valoración que vos hagas de la estafa y acerca de las responsabilidades que pudieran bueno, corresponderle a ciertos funcionarios, lo cierto es que, más allá de que resultó esta operación una estafa, no puede hacer el presidente lo que hizo. No, no, No es eso. puede promover, difundir o hacer propaganda de actividades a negocios privados. Y si No no... lo puede hacer. Y además hay otro punto para cerrar, Ricardo, que evidentemente Sí, suponte que no hubo deshonestidad y que todas estas cosas se pudieran aclarar, sí, sí. igualmente quedaría bastante dañado su prestigio como economista, ¿no? Porque no Pero darse cuenta de lo que estaba está claro. ocurriendo Pero es mira, bastante yo llamativo. te voy a contar una cosa de mi padre, ¿no? Porque me preguntaron el otro día en un programa. Y es una anécdota, pero me parece que sirve para marcar las diferencias respecto del criterio, ¿no? Este es un hombre sin criterio acerca de lo que debe hacer una persona con sus responsabilidades públicas. Cuando mi padre era presidente,
creo que era el primer año o el segundo, en uno de sus cumpleaños, bueno, llega un amigo hasta Olivos y le lleva una remera de regalo. Sí, Y esa remera tenía a la izquierda, a la altura del corazón, un logotipo, sí. ¿no? No voy a decir yo cuál era. Bueno, un logotipo. Entonces cuando mi padre abre y agradece, le dice, tenía confianza con ese señor, ¿no? Le dice, pero mi hijo, ¿cómo voy a usar yo esta remera con este logotipo acá? La gente va a creer que le estoy haciendo Propaganda, propaganda a una claro, marca. promoviendo. Mira, con una remera, y por supuesto nunca la usó. En el Pero momento. no, a ver, eso no estaba prohibido en la ley, ¿eh? No, no, está No está claro. prohibido. Ahora, hay cosas que no están prohibidas. Hay cosas que tenés que, por ética no las podés hacer. Claro, pero ¿Cómo cree el forma parte de presidente que la. puede promover un mecanismo financiero que además Es terminó a la oscuro. postre siendo una estafa Exacto, escandalosa? un hecho oscuro. Bueno, Ricardo, muchas gracias por hablar con nosotros esta No, mañana. gracias a vos, Alfredo. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Chau, chau. Ricardo Alfonsín, muy crítico de sus pares de la Unión Cívica Radical.